La Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Y estamos en Divagancias Iluminados, maestro Pedro León Zapata, bienvenido. Lo de Iluminados, Miguel Delgado Esteves, es una redundancia porque el público que nos escucha sabe perfectamente, como víctimas que son de nuestros reflectores culturales, que nosotros echamos luz. Ajá, luz no? más luz. Más luz que los de la ilustración. Goethe. Tú sabes que uno echarse una de fino, uno dice Goethe. Ajá. Y es Goethe, así Goethe. como se escribe. Así tal cual. Mismo. Tú sabes que Los que hablando, saben dicen Goethe. estamos en Divagancias y por supuesto pasa cualquier cantidad de cosas. Yo recuerdo un escrito que hizo nuestro querido, el fundador de la emisora cultural de Caracas, el ingeniero Humberto Peñalosa. Y Humberto escribió un texto maravilloso en ocasión de la grabación de la primera versión de la cantata criolla de Antonio Esteves, donde los solistas... Tu tío, claro. Mi tío, yo tengo que meter a la familia, tú sabes cómo es. Pero tan pronto, Por está favor, empezando el programa, al Miguel. rompe, eso es al rompe. El asunto es que en esa primera cantata criolla del año 54, los solistas eran Antonio Lauro, que hacía El Diablo, y Florentino lo hacía Teo Capriles. Y esa grabación que yo recuerdo cuando estábamos nosotros en el Orfeón Universitario por ahí por los años 60, mi tío Antonio nos dio a los estudiantes entonces, y éramos miembros del Orfeón, nos dio un grupo de discos para que lo vendiéramos y él nos pagaba una comisión a nosotros, y discos firmados por él y numerados. Y en el texto de presentación de ese disco, que es un long play, yo lo conservo aún, un texto maravilloso de Humberto Peñalosa donde habla de el Fausto de Goethe y su analogía con el Florentino, el que cantó con el Diablo, el poema de Alberto Arbelo Torrealba, como decía Ricardo Montilla, el demonio lírico de los llanos. La luna de Fausto también, que escribió Herrera Luque. Claro. Tiene que ver con todas estas cosas. Uh-huh. Pero fíjate tú una cosa muy curiosa que viene muchísimo al caso en un programa dedicado a la luz y sus oficios, como es este que estamos haciendo y que ya hemos derramado mucho conocimiento al respecto asqueroso. A estas alturas, apenas al comienzo. Y es que Florentino es luz por aquello de la fotosíntesis, y la palabra Florentino, que lleva en su nombre, nos da idea de que él es luminoso. Mientras que el Diablo, que es el otro personaje de la cantata, es el príncipe de las tinieblas. Claro, de hecho... Nuevamente la luz y la sombra como metáfora. De hecho, en la liturgia cristiana, católica, fíjate tú la similitud, esa liturgia católica con respecto a lo que hizo Antonio Esteves con la música y el poema de Florentino, el que cantó con el Diablo, de Arbelo. Florentino está identificado musicalmente con el Ave Maristela, que es el canto de las vírgenes, y el Diablo está identificado con el Dies Irae, que es la música del oficio de difuntos, Dies Irae, Dies Irae. Sí. Y entonces, inclusive en las misas de Requiem, el Dies Irae es una de las partes. De hecho, el Requiem de Mozart tiene su Dies Irae y todo el Requiem de Fauré, y para de contar de Mira, Verdi. y cuando dicen voces negras... No, eso no tiene nada que ver, pero León. Pero voces negras quiere decir que no tienen luz. No. Eso es una cosa que yo nunca entendí cuando dijeron las voces negras de Barlovento. O sea, una cosa es voz clara, que son las voces de las mujeres. Una cosa es voz blanca, que son las voces de los niños. De hecho, fíjense, recuerdan lo de Barlovento que tú estás mencionando ahora no son negras, ahora son afrodescendientes. Bueno, pero esa es otra historia, claro. Esa es otra cosa, afroamericano. Por eso claro, está confundiendo una cosa con otra. Exacto, Miguel. sí, no confundamos.
Pero el asunto es que en esa clasificación de la voz humana, voces de mujeres, voces claras, voces de hombres, voces oscuras, voces de niños, voces blancas. Sí. Esa es la clasificación que conocemos. Estamos haciendo un programa sobre los oficios de la luz y cuando yo sugerí que hiciéramos un programa sobre oficios de la luz, Camacho, quien es el que nos hace la grabación y montaje y todas esas cosas técnicas que realmente uno es bruto el que hace el programa y que vuelve esto más o menos audible. De alguna manera, sí. Él es el que nos salva a nosotros, saca las patas del barro, como dicen. Entonces, él me decía, ¿y qué van a hacer un programa sobre los electricistas? ¿Tú has visto? Bueno, puede ser. Bueno, ¿y por qué no tiene que ver? Tú sabes que la electricidad tiene que ver mucho con la luz, porque es energía. Claro. Y la luz también es energía. Uh-huh. Y además pasa con la electricidad, como pasa también con la luz y como pasa con otras muchas cosas, cuando uno trata de estudiarlas en profundidad, que uno descubre que no sabe lo que es. Nadie sabe lo que es la luz. Hay un cuento que tú me echaste un día de Einstein, era la cosa. No, mentira, de un profesor. Sí, claro, en un examen. Ajá. Que le dicen al muchacho, ¿qué es la luz? Y entonces él dice, caramba, mire, yo lo tenía en la punta de la lengua y se me olvidó. Toma. Y entonces el examinador, el profesor dice, muere Einstein sin saber lo que es la luz. Muere aquel de la manzana Newton sin saber lo que es la luz. Tantos sabios que ha habido en el mundo mueren sin saber lo que es la luz. Y este idiota que sabía, se le olvidó. Se le quedó en la punta de la lengua. Se me olvidó. Eso pasa mucho. ¿Tú te acuerdas que cuando hacíamos la cátedra de humor, hacíamos muy pretencioso? Cuando tú eras director y coordinador y dueño y señor de la cátedra de humor Aquiles Nazoa en la universidad, había una cátedra que a mí me pareció, hubo una cátedra que a mí me pareció exquisita con el profesor Vázquez Fermín y con el profesor Horacio Vanegas. Y entonces ellos... Una de las, bueno, de toda su vida. Había una cátedra, ¿no? Hicimos una cátedra del humor con ellos. Con ellos, claro. Sí. Ellos, no era que había otra cátedra, sino que la cátedra del humor... El tema de ese día, sí. El tema del día lo hicieron ellos, magnífico, formidable, porque eran dos veteranos maestros, dos veteranos profesores, con anécdotas, pero cualquier cantidad de anécdotas. Y yo recuerdo una... Y con títulos académicos extraordinarios. Claro. Muchísima gente, yo el primero de todos ellos, se sorprendió ante el sentido del humor y el repertorio de chistes que esta pareja tenía. Aparte que eran cuentos de ellos, cuentos de su vida, como cuentos de su vida, como docentes de tantos años en la docencia. Y había una parte de esa cátedra que era ellos hablando, como dijeron ellos y como lo definieron, las perlas de los exámenes. Y aquello eran los disparates que decían los muchachos. Definición de molécula. Bueno, es la penúltima partícula más chiquita porque la más chiquita es el átomo. Bueno, y a lo mejor es verdad. Bueno, a mí es me verdad. Suena verdad pero es que el tipo lo dijo. Yo no sé por qué te burlas. No, pero es que no. Hay otra definición más escolástica, más seria, no así tan empírica. Pero que nadie entiende. Pero bueno, estamos haciendo un programa sobre yo oficios. De eso no sé un átomo. Ajá. Esos oficios de la luz y esa comparación, lo que hablamos del Goethe. La luz es absolutamente sin oficio, de Goethe. Goethe. Entonces, ese Fausto de Goethe, el florentino el que cantó con el diablo, la luz y las tinieblas. Y Goethe, que fue el que dijo al morir, luz más luz. Por eso más que todo lo estaba citando sí? yo. Claro que sí. No era por el Fausto. Sí, porque le estaban apagando la luz. Porque una de las últimas palabras más célebres que existen es esa de luz más luz. Sí, que dicen que era sencillamente que los que estaban alrededor estaban tapando la ventana. Claro, porque eso es muy difícil cuando uno se muere, que se queda con los ojos cerrados, ver nada. ¿Cómo vas a ver nada? Si el fotorreceptor es el ojo. ¿Sabes quién le dijo? Perdóname que te interrumpa lo de fotorreceptor y todo eso. Ya. Pero el que vivía en un tonel. Que vivía en un tonel. Claro, celebérrimo. No era Homero el que vivió en un tonel. Imagínate tú, claro. Melisségenes claro, se llamaba. Y entonces llegó César a visitarlo y él le dijo, él vivió en un tonel de puro limpio que era. Y le dijo, ¿qué quieres tú que César te dé
Y entonces le dijo él, que te quites de ahí que me está tapando el sol. Pero bueno, en la próxima parte de Divagancias te prometo, Pedro León, y le prometemos a los divagadictos y a los divagoyentes. Mira, no fue Homero, fue Diógenes. Fue Diógenes, claro. Diógenes claro, del, claro, porque Homero era griego y era que él Meliségenes. andaba con una lámpara iluminando justamente, porque el problema de él era la luz. Entonces él andaba de día con una lámpara y decía, ando buscando un hombre. Sí, porque ese era latino y Homero era griego. Pero mira, ya continuamos en la próxima parte de Divagancias, donde vamos a hablar en serio, Apaga serio. La luz, pues. La apago. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Bueno, Miguel, ya prendimos la luz de nuevo porque estamos en la segunda parte de este programa iluminador. Ajá. El iluminismo. Sobre la luz. El iluminismo, corriente del pensamiento a la cual perteneció, entre otros, o por lo menos fue parte de eso, y así lo plantea Dencil Romero en su novela El laberinto del general. De Miranda. De Miranda, Francisco de Miranda. De Francisco de Miranda. No, el general en su laberinto es de García Márquez. Claro, sí. Claro. Bueno, el asunto es que ese iluminismo al cual pertenecieron... Y no sobre Miranda, sino sobre Bolívar. El de García general Márquez. en su laberinto, sí, claro, el de García Márquez, claro. Y de Chile sobre Francisco de Miranda y su relación con el iluminismo, corriente del pensamiento a la cual él estuvo. Propio del siglo de las luces. Ahí está la cosa, el siglo de las luces. Y Bolívar dijo moral y luces. Ajá. Hablando de luz, un venezolano no se puede olvidar nunca de que son nuestras primeras necesidades. Así dice. Eso apareció, por supuesto, en el discurso de Angostura, ese célebre pensamiento que ha sido utilizado desde hace muchísimos años en todas las escuelas que formaban parte, yo no sé si ahora, pero eso era una obligatoriedad que en las escuelas que se llamaban allá en Colombia. ¿Cuál es la escuela de arte? Te pregunto yo a ti, así como tú me raspaste con lo del átomo hace rato, ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es la escuela de pintura cuya preocupación máxima era la luz? Ahí es donde está la cosa. Yo quería que hiciéramos este programa, Pedro León, pero empezamos a hablar y como estamos en divagancias... Bueno, pero no desvíes el tema. No, es que justamente de eso se trata, porque justamente queríamos hablar, era cuando yo te propuse Oficios de la Luz, era hablar de la pintura, de esos personajes que con un pincel, unos colores y su imaginación son capaces de retratar la luz. Ahí es donde yo estoy realmente dispuesto a que usted, con su sabiduría y su iluminismo, usted nos ilustre y nos ilumine. Suena como cantinflesco, ¿verdad? Pero justamente no fue en el siglo de las luces. Ajá. Cuando los impresionistas, porque el siglo de las luces entiendo que es el 18, ¿no? 1700 y tantos, claro. Es el 18. Claro, siglo XVIII. Los impresionistas, en cambio, son del 19. Claro, 19 y parte del 20, ¿no? Pero resulta que con el... Bueno, no, ellos no llegaron al 20. Bueno, claro, hubo impresionistas famosísimos, de los más famosos de ellos. Monet, claro, Renoir, claro, que vivieron hasta el siglo XX y avanzado el siglo XX. Y Pizarro también. Monet murió por el 26, claro, 1926. Sí. Y Pizarro también. Pizarro estuvo en Venezuela, tú sabes, ¿no? De aquí sacó mucha luz. Claro, por supuesto. En esa época que había mucha luz entonces. Exacto, sí, claro. No, o sea, me refiero porque no había la contaminación, esas cosas que a veces naturalmente bloquean la luz. Los impresionistas se propusieron captar de alguna manera por primera vez en la historia del arte, eso pensaban ellos, el fenómeno de la luz. Y a ellos les preocupaba por encima de todo ese fenómeno, y eso hizo que se olvidaran de otros aspectos de la pintura, fundamentales también, debido a cuyo olvido su pintura, digamos, como que se debilitó. Por eso fue que después hubo el movimiento conocido como postimpresionismo, claro, encabezado nada menos que por Paul Cézanne, claro,
un genio indiscutible del arte plástico universal, que dijo, yo quiero hacer lo que los impresionistas, pero haciendo un arte como el de los museos. Pero yo quiero convertir al impresionismo en un arte como el de los museos. Fíjate, que al problema de la luz agreguen el problema de la composición, de la organización de las formas y de la forma misma, que se había perdido un poco. No es que el impresionismo está lleno de punticos de color y de manchones, y la forma desaparece. Pero fíjate tú que yo quiero ir bastante más atrás en el tiempo. Aquel concepto acuñado por los griegos de la belleza, el concepto de la estética de los griegos. Con las proporciones. De las proporciones, la simetría de la cual hablaba el maestro Aristóteles y el maestro Platón, y hablaban de la simetría como razón del conocimiento, como razón de la belleza, entre otras tantas, ¿no? Entre otros tantos conceptos de la belleza acuñado por los griegos. Inclusive yo recuerdo haber leído alguna vez en mi vida, no sé si preciso el texto exactamente, pero algo que refería, creo que era Aristóteles, que para tú saber que algo es bello tienes que comprenderlo. El comprender, la razón del pensar. Con todo respeto, yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No. Ajá, yo sé que no, pero ahí es donde está la cosa. Ahí eso es tan erróneo que yo creo que lo estás inventando tú. No lo estoy inventando. Eso es absolutamente cierto. Parece firmado por ti. No, fíjate tú que yo recuerdo cuando leí eso alguna vez y recuerdo una conversación contigo que tú me decías, el arte no tienes que comprenderlo, tú no tienes que comprender nada. ¿Tú te gusta o no te gusta? Algo así me dijiste tú. ¿Es correcto? Aclárame y denúnciate públicamente. No solamente que el arte no tienes que comprenderlo, sino que si tú lo comprendes, deja de ser arte. Ajá. Yo llego mucho más lejos. Pero no es el arte, es la belleza de lo cual hablaba. El concepto de belleza griego del maestro Aristóteles. Sí, pero es que el concepto de belleza es una cosa demasiado enredada. Es enredado. Porque hay pintores, hablando de pintura nada más, que han pintado como un inglés extraordinario del siglo XX llamado Bacon. Claro. Bacon, todo lo que pintaba era feo. Y uno no puede decir que la obra de Bacon no esté dentro del campo de la belleza. Pero es que entonces, si tú me dices a mí... Si es que entendemos arte y lo confundimos con belleza. Ajá. Porque si uno no confunde arte con belleza, entonces... hubo un francés llamado Daumier. Era feo lo que pintaba. Pero en es que entonces ahí va la cosa, porque si yo recuerdo en la exposición de Bárbaro Rivas, en el folleto, ¿cómo se llama? En el catálogo. El catálogo, hay unas fotografías de unas obras de Bacon y hay unas fotografías comparándolas con Bárbaro Rivas. O al revés. Entonces, sencillamente el concepto de arte, el concepto de belleza, aparentemente son dos conceptos que van como caminando uno al lado del otro, pero no necesariamente, pienso yo, y de acuerdo a lo que tú me estás diciendo y de acuerdo a lo que los divagadictos están escuchando en este momento, el concepto de ¿quién me dice a mí que Bárbaro Rivas pintaba bonito? Qué bello. Ay, sí, porque el concepto, entonces ahí viene el concepto de belleza, que es para mí el concepto de belleza. Bonito, ¿hiperrealismo? Es que bonito es una cosa y bello en el sentido en que uno lo dice, es diferente. Entonces la belleza está por más adentro. Por eso cuando yo te propuse Oficios de la Luz, un pintor con su pincel, con sus colores y con su imaginación es capaz de hacer cosas que nos produzcan sensaciones tan hermosas que lo metemos en el campo de la estética, en el campo de la belleza, o en el mundo de la estética más bien. Mira, cuando los griegos que tú citabas hablaban de la simetría, tenían toda la razón. Tenían toda la razón porque por más rebelde que uno sea, por más que uno no quiera aceptar los conceptos que vienen desde la época de los griegos, hace miles de años, aunque uno pretenda ser un innovador, no puede ir contra la simetría
porque uno es simétrico. Sí, pero es un tipo de El ser simetría. humano es simétrico. Claro, pero es un tipo de simetría, ya va, porque el mundo biológico habla de dos tipos de simetría, la simetría radial y la simetría bilateral, que es a la que tú te refieres. Nosotros somos simetría bilateral, en cambio una estrella de mar, por decir algo, o un equinodermo, cualquiera de esas criaturas. Es más, cuando empieza a aparecer la simetría bilateral, ya la evolución alcanza un punto más elevado hasta la aparición del hombre dentro del mundo de la evolución. O sea, la simetría radial es sinónimo evolutivamente de etapas muy antiguas de la aparición de la vida en el planeta Tierra, y la simetría bilateral, que es a la que nosotros nos tiran un cuchillo por la mitad aquí de la cabeza hasta los pies y nosotros tenemos dos mitades. Esa es la simetría Eso se bilateral. llama simetría axial. Axial, ¿así? Por las axilas. Bueno, será por las axilas. Las axilas son axiales, naturalmente, pero se llama Ya. simetría axial, Ajá, sí, claro. que es igual lo de un lado que lo Sí, del sí. otro, pero con la particularidad de que es igual al revés. Claro. No es la repetición, No. sino que es igualito pero al revés. En biología se llama simetría bilateral y ya continuamos en la próxima parte de divagancia, pero luego que nos están mandando acá ya. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y ya estamos en la última parte de estas divagancias sobre los oficios de la luz, que creo que me quedé corto con lo que yo venía sabiamente estudiado, pero usted no me permitió más nada. Porque resulta que esos pintores impresionistas, Ajá. cuando ellos dicen nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de la luz, están diciendo al mismo tiempo nos vamos a ocupar fundamentalmente del color. Porque Ajá. para ellos La luz como sinónimo de color, ¿verdad? luz es color y color es luz. Ujú. Y su pasión por la luz era tan grande que aunque la luz es color, ellos veían color en la sombra. Por eso en los árboles pintados por los pintores de tendencia impresionista, uno ve que las sombras son azules, sobre todo son violetas, tienen color, y al tener color quiere decir que tienen luz. No existe la sombra negra prácticamente, no existe el negro como sombra, sino el color que de alguna manera refleja menor cantidad de luz y en otra forma que como lo refleja el color cuando se halla como expresión de luz. Ajá. Hay una cosa que te quería consultar, porque ahí es donde yo me pierdo un poco y que creo que sería bien interesante aclarar esto en este programa de divagancias. Estamos hablando de los impresionistas con respecto a ese planteamiento que se hicieron, era de captar la luz en un lienzo. Resulta que yo recuerdo cuando yo era un muchacho y me llevaba mi mamá para la Galería de Arte, lo que es hoy día la Galería de Arte Nacional, que entonces era el Museo de Bellas Artes, diseño de los museos era de Villanueva. del maestro Villanueva, de Carlos Raúl Villanueva, el mismo de la Universidad Central y del Silencio y tantas obras por allí. Resulta que yo recuerdo dos cuadros que a mí me impresionaron tanto en aquella mentalidad de muchachito estudiante de primaria del grupo escolar Francisco Pimentel, que uno es Miranda en la Carraca y otro que es Carlota Corday, de el maestro Arturo Michelena. Y en Carlota Corday Ajá. hay un hombre prendiendo un tabaco. ahí yo eso iba. es por eso, yo sé. Ajá, Claro. ahí iba yo en la cosa, ¿no? Porque yo recuerdo... Es como un tipo indiferente. Exacto, ¿no? un tipo que está prendiendo Porque una pipa. Vamos a hacer un poco de historia también para que los Ajá. que no lo saben, que nos escuchan, sepan exactamente Se de qué iluminen, estamos pues. hablando, no solamente del cuadro de Michelena, Ajá. sino de quién fue Carlota Corday. Claro. Carlota Corday fue la que mató a Marat, Marat. la claro. asesina de Marat. Sí, estamos hablando de Y Revolución Francesa. De la Revolución Francesa. Y como Carlota Corday asesinó a Marat, entonces resolvieron guillotinarla a ella. La metieron presa y en el momento
en el que le dijeron, te toca a ti. Entonces ella Ahora se levantó. Prepárate el pescuezo. Claro, entonces ella sale acompañada Ajá. de los guardias Con su que traje, la van a la llevar batola blanca esa, ¿no? que la van a llevar a la guillotina. Ujú. Hay un pintor que debe ser un hecho histórico que registra Michelena en su cuadro, que está pintando la escena, y que hay otra cosa curiosa de luz en ese pintor. Ajá. Y es que el pintor tiene enfrente una tela en la que está pintando, una tela, Un chico, un ya va. lino, Eso está en Carlota Corday, en la obra de claro, Michelena. con un bastidor. Y entonces resulta que la tela está al revés. Es decir, el espectador del cuadro ve el cuadro que está pintando el pintor por detrás. Pero la maestría de Michelena es de tal naturaleza que uno ve el cuadro por detrás, pero ve los colores que el pintor está poniendo en él. Ajá. El cuadro, la tela, como le da Qué el sol, impresión. la tela transparenta y transparenta los colores que están del otro lado. Entonces uno ve cómo el sol le da a la tela. Ajá. Y la tela tamiza esa luz del sol, pero la deja pasar en suficiente cantidad como para que uno medio adivine lo que el pintor está pintando. Ajá. Y no contento con eso, hay un carcelero absolutamente indiferente de que Carlota Corday Ajá. está en ese momento dando Lista- sus últimos pasos en Lista para este ser mundo, despescuezada, sí. mientras se la están llevando para la guillotina. Ajá. Y entonces él agarra y prende un tabaco. Es una pipa que está prendiendo Y este cuando hombre. él lo prende, Sí. la luz del fósforo, Ajá, que él la tiene cubierta con las manos, Ajá. como hace uno para que el aire no apague la llamita, se refleja en sus ojos. Sí. Y uno ve titilando en los ojos Y estamos la luz viendo, de la y estamos llamita. hablando de un señor como Arturo Michelena, un maestro como Michelena, que nació el año en el cual se firmó la capitulación de Coche, o sea, lo que decretó el fin de la Guerra Federal. Y él muere en el año 1898, o sea, apenas 35 años vivió Arturo Michelena y fue capaz de ganarse todas las medallas y premios allá en Europa cuando fue a estudiar allá, becado por el gobierno, creo que ¿de quién? No me acuerdo, creo que De de Guzmán. Joaquín Crespo. Joaquín Crespo, por ahí estuvo la cosa. El asunto es que Más él... bien Crespo, el pinto a Crespo, por El cierto. pinto a Crespo, claro. En un caballo. Claro. Entonces, lo que me llama la atención, que fíjense ustedes, la naturaleza de un pintor, mejor dicho, la escuela seguida por un pintor como Michelena, que es clasicismo, corrígeme si estoy en lo... Porque Sí, él era pana de más Martín bien Tobar. academicismo. Academicismo. Son ¿no? académicos. Los Tobar, y pintores, él tenía otro pana, pintor que Cristóbal era... Rojas. Cristóbal Rojas, claro. que son académicos. Ajá, académicos. Entonces, fíjate tú cómo él logra captar esa luz, pero ¿por qué razón nosotros no podemos pensar? Vamos a otro personaje venezolano también, Armando Reverón. Armando Reverón pinta luz. Que Pero Armando encandila. Reverón es de otra época. Claro. Armando Reverón es un pintor post-impresionista. Claro, Esto- pero es luz. Esos grandes pintores venezolanos que yo Ajá. califiqué con toda maldad como académicos hace un momento, yo los califico de académicos porque ellos fueron a estudiar en las grandes academias de París Ujú. en su momento, en un momento en el que el impresionismo ya había triunfado. Es decir, Claro, si Michelena claro, muere en 1898, murió Ajá. cuando ya el impresionismo era prácticamente pasado. Es decir, Ya ya el impresionismo estaba acreditado como la gran Totalmente pintura de Francia. acreditado, sí. Y sin embargo, él no capta que el impresionismo es eso, o no es que no capta, es que Venezuela no toleraba un pintor impresionista en esa época. Eso es una cosa que hay que ver para justificar de alguna manera, por lo de Guzmán y toda para esa justificar a corriente. estos pintores tipo Michelena, tipo Cristóbal Rojas Ajá. y tipo Tobar y Tobar, Ajá. pintores de historia, pintores de género, pintores De gestas. costumbristas y de grandes gestas, efectivamente, pero en el tono académico, herederos de lo que fue David en Francia, pero con la diferencia de que David era un grandísimo
pintor. ¿O de Lacroix? Y un grandísimo sinvergüenza también, tengo entendido. No, yo no me sí, meto. Porque No, las intimidades de esos señores... Él adoptó posiciones políticas muy sospechosas y cambiaba de una para otra el tal David de una manera increíble. Pero ese clasicismo o academicismo, por ejemplo, de Lacroix, que es también de sí, pero de Lacroix no era académico, de Lacroix era todo lo contrario de la academia en su momento. Bueno, el hecho es, para no entrar en esa sutileza... Porque ya estamos terminando, Pedro León. No entrar en esa sutileza, que Michelena y Cristóbal Rojas tenían también por la luz una gran preocupación muy distinta a la de los impresionistas, pero como todo pintor, una preocupación con la luz, porque la pintura es el manejo de la luz, prácticamente. Cristóbal Rojas tiene un cuadro que se llama Primera y Última Comunión. Y una de las cosas curiosas de ese cuadro, en donde está una niña, es un cuadro dolorosísimo, porque es una niña en edad de hacer la primera comunión que va a morir, porque se ve clarito que esa muchacha no dura mucho. Y estaba hipatica. Sí, quieren que haga la primera comunión rapidísimo, in articulo mortis prácticamente, y entonces está ella con su vela y su traje de primera comunión blanco en la penumbra de la iglesia, y la luz que le da en el blanco y la reverberación de ese blanco y la aureola que se forma alrededor de ella es increíble. Y hay un monaguillo con una vela y la luz de la vela se refleja en los ojos y parpadea como la del cigarro de Carlota Corday de Michelena. Del carcelero. Mira, ya tenemos que irnos, Pedro León. No, tenemos que hacer otro programa. Y vámonos. Apágame la luz, apágame la vela. Mira, y los créditos de estas divagancias, Pedro León. Inmaculados créditos, porque Inmaculada junto con nuestra querida Marisela Valero son las que se han encargado de la postproducción de este programa. Pero ¿y la grabación y montaje lo hizo Fernando? ¿No te acuerdas? Camacho. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.